Bien, excelente. Buenas noches para todos. Damos inicio y continuación al temario o al curso educativo de la operativa Big Wave, todo lo que conforma, en este caso de manera consciente o subconsciente, de lo que aplico entre los principios básicos y cada una de las cosas que conforman el momento oportuno para poder identificar oportunidades en el mercado. Hemos visto ya varias partes del temario. Estamos en la número 9 actualmente. Vamos a ver hoy un concepto básico y completo sobre soportes y resistencias. Ese material igual lo van a encontrar en el Drive. Van a ver algunos libros súper básicos donde van a hablar sobre ello. Pero sin embargo, de manera gráfica les voy a explicar un poco sobre esta información para que así puedan continuar desarrollando la mejor habilidad para una lectura gráfica. ¿De acuerdo? En estos casos vamos a pasar a la pantalla. Vamos a pasar a TradingView. Estuve preparando algo súper sencillo para explicarles de manera visual un concepto sobre soportes y resistencias. Voy a abrir la gráfica completa. Veo que se ve muy bien. Eso está excelente. Si pueden tomar apuntes sería lo ideal para que puedan complementar esta información y cuando no entiendan algo puedan repetirla. Esta sesión va a ser grabada y se va a compartir en el canal de YouTube de Big Wave para que lo puedan repasar cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar y tomen lo mejor de lo mejor, la manera más positiva, la información que les voy a compartir. Los soportes y las resistencias son puntos en los que el mercado acostumbra a rebotar. ¿De acuerdo? Y estos puntos son recurrentes y nos sirven a nosotros para darnos cuenta en qué momento puede el mercado tomar una dirección opuesta a la que está yendo o incluso continuar en la misma dirección. Una de las mejores formas en la que yo pude comprender o entender esto es imaginarnos un edificio de 4 pisos y una pelota que rebota entre el suelo y entre el techo de ese edificio. ¿De acuerdo? La parte baja, el suelo, es donde la pelota comienza a rebotar. Y es lo que se conoce como un soporte. ¿Por qué? Porque el círculo o la pelota no es capaz de atravesar el suelo, o sea, de pasarlo, de romperlo. Entonces se soporta en esa área. ¿De acuerdo? Y ya les voy a explicar por qué área. La parte alta del techo, la parte alta, o sea, que es el techo, se conoce como una resistencia. O sea, en el caso de que la pelota comenzara a rebotar y choca contra el techo, que no le permite ir más arriba, luego va a tener que rebotar hacia el suelo. Y así consecutivamente hasta que el precio se quiera mover dentro de un rango de soportes y resistencias, de suelo y techo. ¿De acuerdo? Ahora, el precio comúnmente rompe el techo, o sea, rompe la resistencia y luego rebota en él como piso para buscar una nueva resistencia. ¿Cómo es eso? Cuando el precio está en una zona de soporte y resistencia, comúnmente rompe el techo, rompe la resistencia, y lo que hace el mercado, lo que hace el precio es tratar de volver a la misma zona que acaba de romper para soportarse o crear ahí mismo en el área de soporte y convierte lo que era en una resistencia ahora en un soporte, en un suelo. ¿Para qué? Para luego el mercado buscar otra área, digamos, de resistencia antigua o de resistencia mayor. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Va entre soportes y resistencias y cuando el precio rompe una resistencia, lo hace como soporte, hace como un retroceso. Ese pequeño retroceso se le llama pullback. Rompe, hace un pullback en esa área, haciéndola de resistencia como soporte para ir de nuevo a otra resistencia. Y de la misma forma lo hace o lo puede hacer rompiendo un suelo. Entonces, en este caso, rompería un soporte y luego busca rebotar en él como techo, en él como resistencia ahora, para ir en busca de un nuevo soporte. Esto nos dice algo muy claro, que las áreas de soporte se pueden convertir en áreas de resistencia y las áreas de resistencia se pueden convertir luego en áreas de soporte. ¿De acuerdo? Vamos bien ahí, un 2 en el chat si entienden eso, es algo muy claro, es algo lo más sencillo posible que les puedo comentar. A ver, el chat, excelente. Bien, si se está formando un buen techo, en este caso, vámonos al inicio, si se está formando un buen techo, el precio lo que va a buscar es ir al siguiente soporte, o sea, busca un buen techo y como es tan fuerte, la resistencia nos manda al siguiente soporte. Y si se está formando un buen suelo o un buen soporte, lo que va a hacer es que la pelota no va a poder romper y va a volver a buscar áreas de resistencia.
Y si alguno de los dos no funciona tan bien, o no es tan fuerte, o no es tan importante, lo que va a hacer el mercado es que va a romper comúnmente y va a usarlo como techo o va a usarlo como piso para seguir su rumbo, en una dirección a favor o en una dirección en contra. Bien, excelente. Hay unos tips súper importantes que hay que tomar en cuenta cuando estemos operando soportes y resistencias o cuando lo tengamos en cuenta en nuestra operativa. Puede ser un complemento, tal vez no una operativa. Sí conozco personas incluso que operan con soportes y resistencias y les va excelente. No es algo que lo tomo como prioridad en mi operativa, pero sin embargo lo tomo en cuenta. Y ya lo vamos a ver en el mercado por qué. Bien, entonces, uno de los tips más importantes, y nos vamos a ir aquí a otra gráfica para que vean más o menos el escenario, ¿sí? De que el precio empieza en un soporte, pum, encuentra un techo, una resistencia, y como no es tan fuerte, y como es tan fuerte, perdón, el precio rechaza, rebotando, ahora buscando el mismo soporte. Pero a veces rompe esta resistencia, ese techo, y hace un pullback, el precio regresa, ahora tomando un apoyo como soporte, como suelo, para ir en busca de una nueva resistencia. Y vuelve el precio a caer y rompe el techo, o sea, rompe el suelo y lo hace techo o lo hace resistencia, para luego volver a impulsarse a un nuevo soporte o a un nuevo suelo. Y así funciona constantemente, el precio moviéndose en soportes y resistencias. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que asumir que las áreas de soporte o las áreas de resistencia no son zonas exactas, ¿sí? No son números exactos. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos traders, incluso yo cuando comencé a aplicar esta teoría, yo podía marcar los soportes o las resistencias con líneas. ¿De acuerdo? Voy a colocarla más gruesa. Ahí está. Entonces, claro, también funciona, ¿eh? No estoy diciendo que no funciona. Llega el precio, crea un soporte, rompe el soporte, lo hace, rompe la resistencia, perdón, lo hace soporte, lo hace piso, vuelve a subir, vuelve a romper. Estamos viendo la línea negra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que comúnmente el mercado entre soportes y resistencia no funciona con números exactos. O sea, aquí en esta línea negra dice 3.793.30. En ese precio exacto, considerarlo como oportunidad de compra, oportunidad de venta, hay que pensarlo muy bien. Porque sabemos que el mercado, en este caso en las gráficas de velas, nos deja mechas. ¿De acuerdo? Entonces, a veces es mucho mejor usar la herramienta de rectángulo y tratar de identificar una zona en la que el mercado está teniendo varias reacciones y no una línea. Es algo que yo por lo menos recomiendo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces estas áreas no son exactas. Entonces, si marcamos las áreas mejor, como con rectángulos, podríamos incluso definir o encontrar una zona más precisa que un precio más preciso. Ahora, con el complemento de diferentes operativas, en este caso vamos a decir como la operativa de Elliott, pues nosotros podemos anticipar siguientes movimientos, ¿no? Y entendemos, ¿no? Que ahí es donde viene el etiquetado, lo que ustedes están viendo en el libro, que vamos a ver más adelante, que esto sería un impulso 1, esta correctiva 2, este impulso 3, esta correctiva 4 y este impulso 5. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que todo eso conforma una estructura interna de un impulso 1, una correctiva 2 y un impulso 3, un retroceso 4 y un impulso 5. Pero entra en esa parte de los soportes y la resistencia, ¿sí? Eso es muy clave. Entonces entendimos ese concepto súper básico sobre soportes y resistencias. Me colocan en el chat un número 2. Si alguno tiene una duda, por favor, házmela saber para poder resolverla a continuación sin ningún problema. Vamos a ver el chat por acá. Bien, ya veo el chat por acá. Gustavo coloca 2-2, William también. Perfecto. Si alguno tiene una duda básica, no hay problema. No hay pregunta tonta. Ya sabemos eso. Lenis coloca 2-2. Incluso en el libro de Baby Pips, que es uno de los primeros básicos que les recomendé leer, porque yo también lo leí, habla mucho sobre esto. Habla bastante sobre soportes y resistencias, ¿va? No es el pilar de mi operativa, repito, pero obviamente lo uso de una manera subconsciente. Yo ya sé ahora con ondas de Elliott identificar un área donde principalmente el mercado pueda tener una reacción. Entonces, en base a eso también nos puede ayudar a tomar decisiones. Bien, excelente. Todos
¿Entendieron? Muy bien, perfecto. Bien, vamos entonces a dar continuación con análisis técnico y vamos a ver unos ejemplos gráficos sobre este concepto, ¿sí? Que es lo más importante, entender. Incluso vamos a ver, aquí estamos viendo la gráfica del oro en gráficos de un día, o sea que cada vela representa un día de tiempo, 24 horas. Y vean por acá, mira, aquí hay un ejemplo muy sencillo y fácil de identificar, ¿no? Agarro mi rectángulo y trato de trazar una área en el que el precio está rechazando constantemente. Si lo pueden ver, ¿verdad? Lo mismo pasa por acá. Por acá está esa área también. Pueden ver, incluso voy a tratar de colocar un área con color. Por acá está, voy a colocar esta área. Voy a bajarle un poquito de color. Denme un momento. Ahí está, más o menos voy a colocarla así súper clarita. El borde lo voy a quitar el color. Ahí está. Incluso voy a tratar de duplicar esto. Ahí está, esta la voy a eliminar y voy a traerla por acá. Bien. Esta es un área que se ve muy claro, o sea, el ejemplo de soportes y resistencias, ¿no? Vemos cómo el precio, un ejemplo, llega a un máximo, crea un mínimo, crea un soporte, un suelo y vuelve a tener una corrección. Esa corrección desde ahí comienza como un área en el que el precio empieza a tener un soporte y una resistencia. Y el precio empieza a rebotar entre esa misma área constantemente, ¿no? Vean que el techo, en este caso, la resistencia fue tan fuerte que tuvo que volver al soporte. El soporte fue tan fuerte que tuvo que volver a la resistencia. Y así de manera sucesiva. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos una corrección de manera lateral. ¿Va? Pero lo más importante es tener en cuenta que hay un área, ¿sí? No hay un precio en específico. Entonces, cuando entiendo eso, yo espero en verdad ya complementarlo con toda una serie de confirmaciones o mi operativa para poder tomar acción o decisión en el mercado. Otra cosa, vemos aquí el rompimiento. ¿Cómo se ejerce el rompimiento? De nuevo, si yo trato de marcar un área y puedo ver un poquito sobre el pasado, vean cómo el precio aquí también creó un área de soporte y resistencia, ¿no? Como el precio ahí trató de crear, denme un momento para hacerlo mejor, como el precio aquí trató de crear área de soporte y resistencia. O sea, el precio llega, crea un máximo, un mínimo y en ese rango se mueve hasta que lo rompe. Y cuando lo rompe, ¿qué hace? El precio trata de regresarse haciendo un pullback, una corrección hasta lo más cerca de esa área para continuar su movimiento, ¿no? En este caso es un movimiento alcista. Pero pasa lo mismo aquí cuando hace el rompimiento. La corrección o el pullback en este ejemplo no fue tan clara, ¿no? Pero vean que el precio llega, incluso se soporta con el suelo anterior varias veces, incluso una, dos, tres, varias veces lo usó esa área. Y cuando el precio rompe, lo mismo, trata de devolverse hasta esa área, en algún momento lo hace para soportarse, en este caso como resistencia, y continuar su rumbo. ¿Sí? Si yo empiezo a enmarcar varios movimientos de rompimiento, me voy a encontrar con esos escenarios. Sí, me voy a encontrar que cuando rompa este bajo, el mercado va a tratar de romper y volver. Tal vez algún rechazo y lo vuelva a romper, ¿de acuerdo? Pero voy a estar entre esas áreas de soportes y resistencia. Entonces yo puedo complementar eso con mi operativa y también tratar de tomar decisiones en base a lo que yo estoy viendo, ¿de acuerdo? Vemos cómo se soporta, cómo hace resistencia y soporte, y etcétera. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar viendo áreas en el que el momento que el mercado rompa, incluso vamos a ver un tema sobre eso, de los breakouts, de los rompimientos, y podemos ver qué está haciendo el mercado. En el ejemplo del oro donde estamos ahorita, incluso hay áreas, ¿no? Incluso ven la primera que creó, esta que creó como suelo, muy interesante. Incluso lo ha respetado 3 veces, ¿no? Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres. Cuando una área es respetada varias veces, llega a ser un área muy importante, ¿de acuerdo? Incluso si yo me voy un poco más para atrás, me doy cuenta que todavía, también en el pasado, pues el área pues ha sido muy importante, ¿no? Porque aquí ya fue techo, fue resistencia en 2 oportunidades, incluso vean el rechazo que tuvo, y una vez el precio volvió a romper, o sea, lo que hizo fue soportarse para agarrar el siguiente impulso, ¿va? Y volvió el mercado a esa misma área. ¿De acuerdo? Y si esa área, pues me parece muy importante en el mercado. Y es un área que ha sido tan respetada, pero no quiere decir que el mercado no la rompa.
¿sí? Incluso en el oro estamos en venta desde los 17.50, actualmente está en los 17.89, ¿sí? Tenemos unas ventas fenomenales en el oro. ¿Y qué pasa? Más o menos estamos proyectando que el oro llegue por lo mínimo a los 17.10, o sea, cerca de esta zona que ustedes pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque estamos proyectando un triángulo, ¿sí? Un triángulo correctivo, y más o menos el triángulo correctivo llega entre un 78 y un 88% de Fibonacci, que ya eso lo vamos a ver más adelante. ¿Va? Entonces, vamos a pasar al gráfico ya de 4 horas en el oro y vamos a ver qué es lo que vamos a tener para esta semana y poder sacarle el mayor provecho si tenemos la correctiva para poder tomar ventas, porque aún el mercado sabemos que se mueve por impulsos y retrocesos. Los impulsos son en 5 ondas y los retrocesos son en 3 ondas. ¿De acuerdo? Son en 3 las correcciones y los impulsos son en 5. Entonces, vean aquí las correctivas. Cuando yo veo un movimiento alcista en 3 ondas, yo me doy cuenta que estoy en una corrección. Entonces, si estoy en una corrección alcista, quiere decir que me está abriendo la oportunidad de que el precio va a ser nuevos bajos. ¿Okay? En este caso, esperamos una corrección en 3 ondas para que vaya siguiendo formando, en este caso, la onda D del triángulo y una correctiva pequeña en 3 ondas para la onda E. Y ya por fin el mercado pueda caer. ¿Okay? Ahora, vamos a pasar a los gráficos, a las actualizaciones gráficas, súper rápido. Vamos a ver por aquí, yo estaba armando una carpeta de seguimientos de V-Wave, aquí está. Aquí tenemos una de las más frecuentes que estamos viendo entre criptos, divisas y índices.